Mauricio Hoffman y Piedad Vergara te invitan a conocer El País ADN, un lugar para recorrer y conversar los temas del día. ADN, la voz de todos para todo Chile. Hoy estamos hablando de la compra de regalos, de si ya terminaron la compra de regalos. Yo estoy lista. Daniel, ¿tú estás listo? ¿Compraste todo? Sí, creo que sí. No, creo que sí, estoy haciendo un recuento. ¿Qué me faltó? ¿Qué no me faltó? ¿Tú, Mauricio? No compro regalos, pero es una práctica familiar de hace muchos años. Mira. No hacemos regalos. Nada, solo una comida rica. No, una noche muy triste. Y oscura. Pero no hay niños. No hay niños, pero cuando eran niñas tampoco, mis hijas no. De un momento a otro decimos no hacer regalos en la Navidad y no vivir en función de eso. Pero bueno. Pero está perfecto. Sí, hacemos una Te comida ahorras rica. todo el estrés que hemos sufrido Ni algunos. uno, no compro ni una cosa, no me asomo en un Ningún supermercado, comercial. mall, nada. ¿Y tú, Rodrigo? Listo también. todo comprado. Todo comprado. Qué eficiencia. Sí, pero con tiempo, para no sufrir el estrés de la última hora. Y con Aprovechando los Black Calorcito. Fridays y esas cosas, ¿o no? No para tanto. Nosotros no llegamos a la situación de no hacer regalos, pero sí tratamos de hacerlo más eficiente y el amigo secreto para los adultos es sano, ¿no? Un regalo porque a veces... Uno más, claro. Y ahí estamos. No están los tiempos. Los niños son los que celebran este tiempo más. Pero igual que a nadie. veces hay un exceso con los niños, ¿no? Sí, también hay que cuidarlo. Una cosa media que les llegan regalos de todas partes y todo, y es como, no sé. Hay que guardarlo y después dárselos para... Claro, para el santo, por cumpleaños. Para cuando se sacan una buena nota. Una manera de ahorrar. Pero tú, María, dijiste que te falta un par, ¿no? No, a mí me falta envolver. Ah, qué linda esa parte, me encanta. Solo envolver, pero estamos listos porque también generalmente jugamos al hermano o hermana secreto. Listo. Y yo siempre regalo algo a mi... ¿Cuántos hermanos? Somos 5 hermanos. Con 2, no. Claro. Son 5 más las parejas. Secreto de corta duración. Y yo siempre le regalo a mis papás y bueno, a los niños. Todos les regalamos a los niños, que son 8 sobrinos en total. Ya. Bonito. Sí. Bonita fiesta. Estamos con María Jaraquemada, abogada, experta en transparencia e integridad y presidenta de la Comisión Asesora de Probidad de Fundaciones, que se suma de manera ya permanente a este panel de los días lunes. Sí, Bienvenida. Nos ha costado lograrlo, pero ya está aquí. Ordenada la agenda ya, va todo. Sí, ahora sí. ¿no? Ya está todo listo. 28. Está todo listo, todo organizado y pactado. Estamos con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile 21, profesor en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, y con Rodrigo de la Riva, sociólogo y socio director de Activa Research. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo sé que no está en la pauta. Vamos a ir a los temas que yo misma puse en la pauta en breve, pero siento que, claro, este balance, escuchaba recién los titulares en el ADN hoy, de este fin de semana tan violento, previo a la Navidad. Al menos 12 personas murieron en este fin de semana en hechos delictivos. Antes de la Navidad, bueno, no es porque la Navidad sea una época en que no puedan pasar cosas que lamentablemente suceden, pero qué triste, ¿o no? Qué triste la cifra. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que tener esta cantidad de estos casos, además con uso de armas de fuego, hemos visto también en las ferias de Navidad también hechos delictivos, balaceras. No estábamos acostumbrados a esto. Te iba a apuntar, complementando la pregunta, lo inquietante que parece resultar que sea en el contexto de eventos vinculados a la Navidad, al comercio navideño, comercio callejero, contrabando de productos. Hablábamos con la capitana de Carabineros encargada de las comunicaciones sociales hace algunos minutos y nos daba cuenta de un fenómeno de crimen organizado, de contrabando que está detrás muchas veces de esos comercios, donde hay bandas que tienen poder de fuego que están actuando en esos contextos, que en estos días son altamente expuestos a mucha afluencia de público. O sea, lo que pasa es que yo creo que, a ver, uno mira, y yo estaba el otro día viendo por curiosidad, y las cifras en muchos aspectos que obviamente han empeorado en comparación con nosotros mismos, han ido algo mejorando. La región metropolitana sigue estando complicada, pero si uno mira... a raíz de las cifras que publica el Ministerio del Interior, que no sé si han visto, pero tiene como una suerte de observatorio donde se publica información de distintos tipos de delitos y por regiones, etcétera, han ido mejorando con respecto al año pasado. Pero yo creo que hemos centrado mucho la estrategia, que está bien, en un tema como más inmediato y represivo, pero esto también tiene que ver con atacar de raíz el fenómeno. Y yo creo que en eso todavía estamos un poco lentos. Hay toda una discusión y una agenda en el Congreso que supuestamente tiene prioridad, que es la inteligencia financiera, pero no ha avanzado con la premura que nosotros quisiéramos.
hay un proyecto de ley de beneficiarios finales, está el tema de, en el fondo, generar ese sistema de inteligencia financiera con mayor comunicación y mayor coordinación entre entidades que son clave, por ejemplo, en lo que tú hablas del comercio ilegal. Aduana, Servicio de Impuesto Interno, la UAF, la CMF, etcétera, que compartan información, porque al final del día lo que tú tienes que hacer es que esto no sea un negocio lucrativo o ponerle todas las trabas para que no lo sea. Y yo creo que en eso hemos estado mucho más lentos. Yo el fin de semana me terminé de leer el último libro de Harari, yo no me leí los dos anteriores, que se llama Nexus, que habla sobre todo el tema de la comunicación y la información y el uso de la inteligencia artificial. Y me bajó como una reflexión, porque en el fondo él habla de cómo hoy en día todas nuestras transacciones financieras, que las hacemos online, casi todas, la mayoría, dejamos rastro de todo. Y yo recuerdo cuando hubo esta discusión sobre flexibilizar el acceso al secreto bancario por parte de los fiscalizadores. No estamos hablando de terminar con el secreto bancario, que no tengamos privacidad. Se armó todo un revuelo, incluso el expresidente de la UDI dijo, ¿por qué tenemos que permitir que conozcan la lista de lo que compramos en el supermercado? Y la verdad es que con alzar el secreto bancario nadie va a conocer la lista de lo que tú compras en el supermercado. Sin embargo, no nos alertamos por lo mismo con todo el rastro que dejamos a través de el uso de la tecnología. Y de hecho, cuando se ha tratado de regular la inteligencia artificial, podríamos decir que incluso ese mismo sector no quiere regular tanto la inteligencia artificial, y ahí sí van a conocer la lista del supermercado. Entonces, yo creo que a veces nos complicamos en ciertas cosas que yo entiendo las aprensiones que hay. Yo también creo que tenemos que tener ciertos resguardos ante el Estado y nuestra privacidad es muy relevante. Pero yo creo que quizás no hemos ido a discutir el follow the money, como se le llama, el seguir el dinero, que es la estrategia que están tomando muchos países en esto, para que efectivamente el comercio ilegal y el crimen organizado no tengan en el fondo los réditos que tienes. Al final esto es, siempre se ha dicho, es una empresa. Así es. Una empresa, los fiscales que están investigando estos casos, veía ayer al fiscal Carrera de Arica a propósito del juicio de los gallegos, que ya espera veredicto para marzo, que fue tal vez uno de los más grandes golpes que se ha dado contra el crimen organizado. Bueno, lo fundamental es concebir estas organizaciones como organizaciones con fines de lucro. Totalmente. O sea, son puros negocios de fachada, negocios de fondo con los que verdaderamente rentan, negocios que después los llevan a lavar ese dinero. Es decir, ahí está y si ustedes no sé si vieron, pero la UDP recientemente sacaron un sitio web donde analizan todas las sentencias de lavado de dinero en Chile y muestran cómo se están lavando el dinero en Chile, cuáles son las estrategias que tienen, etcétera. Y yo creo que en eso no nos hemos enfocado tanto, y yo creo que eso es clave. O sea, no digo que lo otro no, pero también sabemos que el tema represivo tiene sus problemas, porque efectivamente nosotros no tenemos el sistema carcelario todavía preparado y podríamos estar generando un problema más gigante para mañana, concentrando toda la estrategia ahí, porque sabemos que en países vecinos lo que ha hecho el crimen organizado es cooptar las cárceles y a través de eso empezar a tener más afiliados, por así decirlo, a sus redes. Entonces yo creo que esto tiene que ser una estrategia que tenga muchas bandas, y yo creo que lamentablemente la otra la estamos dejando de lado, está muy lenta en el Congreso, y yo creo que es necesaria, y además fortalecer a las entidades que están persiguiendo, que están haciendo seguimiento del dinero. La UAF tiene 70 personas, yo creo que hoy en día hemos aumentado los sujetos obligados a reportar, lo que es una buena noticia, pero necesitamos también que tenga la capacidad y que tenga la sofisticación para realmente poder hacer este trabajo. Yo quisiera agregar, nada más que junto con el seguimiento del dinero, está un dato que sí tenemos acceso hoy día, ¿no? Porque el tema del secreto bancario todavía no se ha resuelto. Pero, por ejemplo, la inscripción de armas es algo que está y que se puede mapear. De hecho, tenemos georreferenciación de dónde están todas las armas inscritas. El tema es saber si es que esas armas inscritas están en manos de quienes las tienen inscritas. Y eso pasa por una fiscalización que entiendo está a cargo de Carabineros, que debe hacer una fiscalización continua, aparte de sus labores de vigilancia y control. Y no estoy tan cierto de si se está cumpliendo a cabalidad. Si las armas siguen en manos de quienes están inscritas o han sido robadas en la práctica. ¿No? Podemos ir, una de las fuentes de abastecimiento. Podemos ir a una población, Gabriela, donde hay una serie de armas inscritas en familias que no sé si tienen los recursos para comprar un arma. Un arma de los calibres que estamos viendo en televisión. Inscripciones fraudulentas, dices tú. Inscripciones fraudulentas, claro. Perfectamente, ¿no? Donde el crimen organizado, nuevamente, con el recurso que tiene, financia estas inscripciones y finalmente tiene acceso legal a armas de fuego, que es lo que más vemos en las calles, ¿no? Que los crímenes hoy día son de alta connotación social y la población lo está visualizando, principalmente dado por el uso del armamento que estamos viendo. Claro. Sin contar
todos los temas de corrupción, lamentablemente, en los organismos de orden público, ya sea carabineros, ¿no es cierto?, o Fuerzas Armadas, y esos son casos sabidos, informados por la prensa, donde hay tráfico de armamento. Claro. Y ese desapariciones misteriosas. Y ese tráfico también, obviamente, hay que hacerle seguimiento y controlarlo, junto con el seguimiento del dinero. Pero da la sensación, Daniel, de que la palabra fiscalización es clave en estos casos y también en muchos otros. Nos falta fiscalizar tantas cosas. O sea, falta mucha fiscalización, falta mucha prevención, nos falta de todo. El punto es, concuerdo con todo lo que han dicho ustedes acá, el punto es por dónde comenzamos, dónde ponemos la prioridad, porque si todo esto es un sistema, estamos ciertos que son empresas y ya es bueno que nos comencemos a pensarlas de esa manera, que hacer una inversión. Pero si son empresas también, para las empresas no sale rentable la utilización de armas de fuego. La violencia no es rentable. No es rentable. El crimen más sofisticado y el que renta más es aquel que el dinero pasa tranquilo, donde nadie hace aspaviento, donde no hay tipos con pistolas diciendo yo soy el más bacán, aquí, tengan miedo. Eso para cualquier inversionista, para cualquier gran inversionista, es terrible. Esos están despedidos, no nos interesan. Entonces, ojo con la fiscalización del dinero, sí es importante, pero esos capitales se mueven en negocios grandes y de repente lo que chorrea, porque esto también es una economía anarcocapitalista, el crimen es anarcocapitalismo, eso que le gusta a Milei, es lo más cercano al crimen. Otras economías más pequeñas de escala utilizan este tipo de forma de intimidación, pero eso no es el gran capital criminal. Digamos, los grandes mercados ilegales tratan de evitar esa violencia porque los descubren. O sea, si tengo un soldado con pistola que anda haciendo aspavientos, es despedido inmediatamente porque me pillaron. Van a cortar el flujo. Entonces, yo creo que hay una cosa que va por el flujo de capitales donde hay grandes lavados de dinero, y eso tiene que ver también con tramas de pescado grandes. Sí. No son los ladronzuelos, no son los tipos que andan... No es microtráfico. No es microtráfico. Entonces, otra cosa es este crimen relacionado con el menudeo y esto que da una rentabilidad, pero... comparado con las grandes empresas del crimen, es poca plata. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de ladrones, criminales que están en el Persa, que están rondeando las distribuciones de contrabando, esas cosas chicas. Y ahí yo creo que nos hace falta una estrategia más inteligente. El problema es que tampoco dan abasto la cantidad de policías, para el problema que tenemos. Entonces necesitamos más policías. Ahora, otra cosa es que si lo miramos desde el punto de vista económico, hay más represión, ¿cierto? Controlamos más, fiscalizamos más. ¿Qué va a pasar con eso personal, entre comillas, dispuesto a agarrar una pistola, a agarrar o hacer alguna actividad ilegal para poder financiar a su familia, su vida, su lujo, lo que sea? ¿Qué va a pasar con ese? Se va a mover a otro sector donde puede hacerlo. Entonces, finalmente, tampoco es tan eficaz en el mediano plazo porque se te va a abrir otra ventana y ese grupo, principalmente jóvenes, disponibles para el crimen, se van a meter en otro lado. Entonces, tienes que darle oportunidad a esa gente. También. Tienes que decirles, ¿sabes qué? O no hagáis estudios tan largos, tampoco se trata de que vayas a hacer un premio Nobel, qué sé yo, pero tenías una forma de ganarte la vida honradamente que es decente, que es lo que hicieron la mayor parte de tu familia anteriormente, lo que hacen tus vecinos, qué sé yo. Te puedes ganar la vida honradamente. Y eso yo creo que es lo que nos falta mucho. Y una última pata es una dimensión en que todos tenemos responsabilidad y que tiene que ver con la cultura de la legalidad. No comprar cuestiones que uno sospecha que son robadas. No irse por lo más barato, sabiendo, no teniendo la trazabilidad de dónde viene. Hay mucho donde uno puede comprar que hay cuestiones que uno sabe, sospecha, que se cayeron del camión por ahí. Entonces, eso también implica una responsabilidad de nosotros que nos quejamos tanto por el crimen. También ahí tenemos todos que ser parte de esto. Entonces, una cultura de la legalidad en toda la población es muy relevante, creo. En ese sentido, claro, es relevante para evitar este tipo de problemas o conductas de las personas. ¿Como a eso te refieres, o no? O sea, claro, si lo pensamos con lógica económica, si hay una demanda por comprar jeans que nosotros sabemos que valen 70 lucas, yo lo contrario 20 lucas, nuevo, con la etiqueta de una tienda, ¿será porque alguien realmente se desistió de esa compra
y tiene 5 o 6 a la venta. ¡Oh! Se desistió. Sospecha. ¿Qué voy? ¿Aprovecho la oportunidad o digo, ¿sabes qué paso? Claro. Cosas así, ponerte ese ejemplo. O sea, claro. Ahora, eso implica también que el resto de las tiendas pongan precios decentes. O sea hay cosas incomprables. Ahora, y que tampoco valen lo que valen. Valor de uso, valor de cambio, decía el viejo Marx. Ahora, ojo que yo me leí el último libro de Juan Pablo Luna, que él también ha estudiado harto el fenómeno del crimen organizado en América Latina. Y, por ejemplo, él mostraba las cifras de homicidio cada 100 habitantes en los distintos países. Y Chile tiene, a pesar de todo, sigue teniendo las mejores cifras de América Latina, porque ha habido un aumento en toda América Latina. Pero él mostraba, por ejemplo, Argentina, que en general tiene cifras más bajas que Chile, y eso no te indica necesariamente que no hay crimen organizado, sino que básicamente está como bien controlado. O sea, hay como un acuerdo político, crimen organizado, donde la política distribuye las plazas, y no hay como una revancha entre bandas rivales o tratar de ganar terreno, como ocurre en otros países o como ha ocurrido en ciertos sectores de México. La corrupción disminuye la violencia. Exacto. Entonces, claro. No solo las cifras de violencia, o sea, son un indicativo, pero también tengamos ojo que si llegaran a disminuir, por ejemplo, las llegáramos a tener bajo control, eso no quiere decir que haya desaparecido el crimen organizado completamente. Entonces, también la lucha contra la corrupción tiene que ver también con esto. Ya a veces se miran como fenómenos distintos, pero tiene que ver con esto. Cuando, no sé, ustedes vieron que pasó como piola la noticia, pero hace una semana se vio la noticia que la mitad del OS7 de San Felipe estaba en prisión preventiva porque estaba involucrado con el crimen organizado. Cuando eso ocurre, obviamente tenemos que preocuparnos. Entonces yo creo que esta es como una lucha que viene por muchas bandas distintas y que no tiene que ver solo con lo simbólico que quizás podemos ver y que nos llama la atención, nos da tranquilidad, que es ver cómo detienen a las personas, cómo las enjuician, etcétera. O sea, tiene que ver con ir fortaleciendo la institucionalidad y la presencia del Estado de distintas formas y que no es algo fácil ni que se va a lograr en 4 años. Entonces yo creo que acá lamentablemente la discusión política está tan alejada y en el Congreso hay tan pocas ganas a veces de llegar a acuerdo y se ve como mal darle un triunfo, por así decirlo, al gobierno de turno, independiente de quién esté gobernando, que muchas veces perdemos de vista que esto requiere en el fondo políticas de Estado y de largo plazo, porque si no es bastante como poco sostenible esa como represión del momento de detener personas, porque en el fondo es como esa serpiente que le va cortando la cabeza y la va generando de nuevo, no vaya a parar nunca. No es el problema el sí, sino la razón del problema. Volvemos a lo de siempre, que es algo sistémico. O sea, tú hablabas recién de, por ejemplo, de ofrecerle alternativas a esos jóvenes que son cooptados por el crimen organizado. Y esas alternativas están dadas por una buena educación, ¿no? Con una orientación clara respecto de que vivir la vida de manera honrada, como decías, ¿no? Con trabajo, tiene un rédito. Pero también el sistema mismo en el que vivimos tiene que generar los incentivos. Hoy día lo que tenemos como renta básica no es una renta que sabemos alcanza para llegar a fin de mes. Al 50% de la población, según nuestros estudios, no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces ahí tenemos a la gente que compra el jeans de 20 lucas porque evidentemente es para lo que le alcanza y el cuestionamiento respecto de dónde proviene no se lo hace. Muy secundario, ¿no? Para él. Eso difícilmente avanza. Y además, volviendo al tema de la educación. Claro, por las necesidades también. Claro. Difícilmente avanza a cuestionarse respecto del consumo. El cuestionamiento respecto del cambio climático y lo que el consumo produce en términos de contaminación a nivel global es algo que es una elaboración mayor que requiere de una base educacional para llegar a ese cuestionamiento. Y gran parte de los jóvenes de este país no están en ese racionamiento, ¿no? Entonces, no es el problema puntual de la delincuencia, no es el problema puntual de la seguridad, esa es la consecuencia de un conjunto de razones en nuestra sociedad que hoy día no estamos abordando y que debiéramos abordar a largo plazo, ¿no? Llevamos años hablando de reforma de las pensiones, ¿no? ¿Cuánto? 15 años. Llevamos años hablando de reforma educacional y llegamos a una reforma en el gobierno de Bachelet II, pero que hoy día no se ha implementado al 100%, que está en cuestionamiento. Y todo ese tipo de razones son las que explican la consecuencia. Cuando habla Rodrigo del tema de las oportunidades, a partir de lo que decía Daniela antes, claro, ahí al final terminamos también en el tema del crecimiento general, de las oportunidades de empleo, de proyectos, claro, donde se puede meter la gente. Tiene que ver finalmente cómo la sociedad
legitima las normas. Se trata de eso. O sea, si tú vas a buscar el problema de fondo, es la legitimidad de las normas, del orden social. Eso. La legitimidad del orden social. Que el orden social puede ser legítimo para ciertos grupos que obtienen beneficios de respetar el orden social, y para otros no tiene ningún sentido, porque ese orden social no me favorece absolutamente en nada. O incluso todo lo contrario, te desfavorece. O incluso me perjudica por todo. Entonces, creo un orden social paralelo, una contrasociedad. Y el crimen organizado, lo peor del crimen organizado no es que es una banda organizada para robar cosas. Lo peor del crimen organizado es que se transforma en una contrasociedad. Claro. Es una parasociedad, con reglas, con códigos, con una cultura distinta, donde aquellos que habitan esa cultura están contra otra cultura, que es la que nosotros tratamos de seguir. Claro. Entonces, la narcocultura, así llamada, ¿no? Es una parte de eso. La narcocultura está relacionada directamente con el narco, pero claro, esta contrasociedad tiene muchas cosas. Y claro, el narco te ofrece el bling bling, te ofrece la música, te ofrece un montón de cosas. Plata fácil. La plata fácil, claro, pero no todos están con el narco. O sea, ojo, aquí el crimen organizado últimamente ha estado con trata de personas, ha estado con extorsión, ya no es solamente el narcotráfico, como el sumum de esto. Entonces creo yo que ahí es donde, al menos yo creo que ahí está la dimensión más importante de esto que llamamos crimen organizado. No es una banda que se organiza para robar cuestiones, no. Es la organización de una sociedad paralela, con códigos de conducta, con normas paralelas. Y eso es lo más terrible, porque cuando esas normas son eficaces para ciertos grupos, es difícil que vuelvan atrás. Es difícil. Entonces, preguntémonos por esto que está pasando en Chile hace tanto tiempo, de una sociedad fragmentada, atomizada, que vivimos en guetos sociales, vivimos en guetos tanto urbanos como culturales, donde no nos comunicamos. Entonces las normas ya ni siquiera son tan generales para la sociedad, son normas para ciertos guetos. Eso es lo preocupante, porque implica una fragmentación de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra idea de sociedad, de lo que somos. Y ese es un problema mayor. Y nosotros que somos súper legalistas en general, yo creo que Chile es un país bastante legalista para lo bueno y para lo malo. Cuando empezamos a ver en el fondo que distintos grupos no respetan la ley o el Estado, se va generando eso también por otros lados. O sea, si tú ves que personas que tienen generalmente un buen pasar viven haciendo facturas falsas, como esto que ha descubierto el Servicio de Impuesto Interno, y el tema de la boleta factura, que es una conversación que tuve el fin de semana con unos amigos que decían, oye, pero ¿qué tanto realmente va a recaudar el fisco con esto que está haciendo? No es el tema, ¿no? Yo decía, me parece genial, o sea, me parece una señal muy relevante, que en el fondo es cumplir las reglas, porque en el fondo tú quieres ir a combatir el comercio ilegal, etcétera, la informalidad, es lo mismo. Tú estás dando las señales que para cualquier lado las reglas se cumplen. O sea, a mí siempre me ha parecido increíble cuando voy con el auto cargado, con el patito de hule, con el perro, la pelota, todo me dicen en la bomba de encina, boleta factura. Y yo les he preguntado, le he dicho, ¿pero por qué me pregunta esto? No sabe la cantidad de gente que me dice factura con el auto, igual que usted, o el domingo almorzando con mi familia. Lo va a recaudar, yo creo que es bien importante lo que va a recaudar primero que todo, cualquiera sea el monto, y va a ser importante. Pero además es una señal, yo creo. Pero eso es lo más importante. Es una señal muy relevante de ¿qué tiene que ver que nos recaude? Exacto, no podemos seguir haciendo trampa. Entonces, yo creo que es importante, y obviamente pasa para los dos lados. O sea, cuando hay personas de clase media que ven que personas que están más abajo en las escala social están constantemente viviendo informalmente, nadie paga impuestos, todo va en el comercio ilegal, bueno, la sensación de por qué tengo que estar pagando yo es injusta. Y cuando personas de clase baja ven que las personas de clase alta no pagan impuestos o defraudan al Estado y no tienen ningún tipo de castigo, bueno, obviamente la señal también está clara. Entonces yo creo que finalmente hemos visto muchos hechos de distintos lugares donde da la percepción de que las reglas aplican para unos y no para otros. O sea, lo que se ha dicho de que en Chile se encarcela la pobreza, yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que eso ha ido cambiando. Yo creo que se han ido cambiando las sanciones, y hoy en día estamos viendo una cantidad de gente que no hubiéramos pensado en Capitán Llave, que ya no cabe un alfiler. Y que eso es una muy buena señal, es una señal muy potente, pero yo creo que hay que seguir en la senda de esas señales, porque al final cuando se empieza a perder el respeto por el Estado y por las reglas es cuando efectivamente se genera como ese Estado paralelo, y estamos en el fondo abonando a esta cultura por fuera, donde todo también es en el fondo un cortoplacismo constante. Se desocupó un par de camitas el otro día en Capitán Llave. Sí, así supe. Se abrieron cupos. Se abrieron cupos. Hay vacantes. Sí, hay vacantes. A la vuelta vamos a estar hablando de algo que mencionamos a la pasada, la reforma a las pensiones y la nueva
¿cómo decirlo? Las declaraciones en realidad que entregó Evelyn Matei y que ya generaron un montón de ruido con respecto a una reforma que se supone o al parecer tendríamos ya acuerdos. Pero antes contarles que Prosegur Alarms, únicos con sistema de alarmas con seguro hogar sin costo y triple seguridad anti-inhibición, anti-sabotaje y anti-intrusión. Cotiza ahora llamando al 600-580-6000 o en prosegur.cl. Y simplifica el cumplimiento legal con la extensión MiDT de Talana. Accede al portal de MiDT sin salir de la plataforma y mantiene un registro de altas, bajas y anexos de contrato. Además, envía información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com. Hacemos una pausa aquí en País ADN. Estamos con María Jana Quemada, Daniel Grimaldi y Rodrigo de la Riva. Ya volvemos. Observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. Eso dijo Evelyn Matei. Podríamos decir ya, obviamente candidata presidencial de la UDI, ayer domingo, al abordar los avances de esta reforma previsional que está en el Congreso y después del último informe de la mesa técnica sobre esta materia. Entra de lleno Evelyn Matei ayer a esta discusión cuando, recordemos, hace unos días nomás había señalado que ella no tenía nada que ver en la discusión, que era un tema de los senadores, pero que le parecía bien el diálogo. No sé si es una voltereta, no sé si lo calificaría como una voltereta, pero sí es entrar de lleno en una discusión donde además, lo comentábamos también anteriormente, le falta todavía harto camino para hacer su candidato, o sea, un poquito menos de un año. Y también le falta camino a Evelyn Matei para precisar, porque en el fondo no entra de lleno, porque apenas lanza una pura frase críptica donde deja a todos preguntándose a ver qué quiere decir. O sea, claro, me refiero de lleno que entra así como paf. Claro, de una, después, se lanza la frase. Pero yo tengo la idea que hace un poco tiempo atrás ella había dicho que ella creía que era mejor no llegar a un acuerdo en pensiones ahora. Que era mejor no llegar a acuerdo que llegar a un mal acuerdo, si no me equivoco. Entonces, yo tengo la idea que con este tuit también ella está como tratando de aplazar esta discusión. En el fondo está como trabando la pelota, por así decirlo. Porque dice, voy a consultar con expertos y economistas cuando hubo una comisión experta. O sea, esto es algo que se ha estado hablando hace 15 años. Claro. Entonces yo tengo la idea de que está como tratando de chutear la pelota al córner y que esto no se resuelva ahora, lo cual yo creo que es problemático. O sea, yo creo que nosotros no debiéramos seguir aplazando esta discusión porque es urgente, porque yo creo que la política tiene que dar señales de que es capaz de ponerse de acuerdo, aunque no lo mejor es que no todos queden contentos, o sea, significa que todos cedieron en algo. Aunque implique ceder, yo creo que es importante dar esa señal, porque si ustedes han visto en la mayoría de las encuestas, las personas lo que más dicen es que, no sé si vieron la última Bicentenario, que dicen que el mayor conflicto está en la política. Y eso es un problema, creo yo, el ver que la política no es capaz de resolver los problemas de las personas. Y por último, porque yo creo que es una apuesta muy arriesgada el pensar que en el próximo gobierno tú vas a tener las mayorías necesarias para llevar a cabo la reforma que tú crees que es la mejor reforma. Ni uno de los últimos gobiernos ha tenido mayoría en el Congreso. No sabemos qué va a pasar de aquí a la elección que es el año que viene. Y por lo tanto creo que es una apuesta demasiado riesgosa hacer eso, y creo que al revés. Yo creo que lo mejor que te podría pasar si pretendes gobernar es que este tema ya esté resuelto y tú puedas abocarte a otros, porque este tema ha sido un tema muy peliagudo que se ha arrastrado demasiado gobierno. Pero esa es mi súper humilde opinión desde esta silla de la mesa. En esta importante tribuna. Sí, que tú sabes que ha catapultado numerosos personajes a las más altas esferas del poder. Pero tremendo. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, que yo creo que Matei aquí presidencializa la temática de la discusión de pensiones, y ese es un problema para la ciudadanía que ha esperado tanto tiempo para mejorar un hecho concreto, que las pensiones son bajas, y lo lleva a la arena de las presidenciales, que en teoría y en rigor debieran comenzar a partir de marzo. Están todos hablando de que esto efectivamente debiera resolverse durante enero, en las próximas 3 semanas, y a la 4ª semana ya aprobarlo, y ella pone este palito en la discusión. Dándole la espalda de alguna manera a la ciudadanía. Insisto, está la discusión hoy día técnica del 6%, que es una discusión técnica, pero tiene un trasfondo ideológico. Es esta discusión entre el seguro social que propone el gobierno, con este 2% para el seguro social, que es, ahí está el reparto, versus el 6% íntegro hacia la cuenta de autofinanciamiento individual,
¿Por qué? Porque están estas ideas fuerza de que el Estado, por una parte, es el mejor administrador de los recursos de la sociedad y da garantía para cada uno de los individuos, versus el mercado se autorregula y la mano invisible opera, y por lo tanto cada quien con sus aportes al mercado va a permitir que ese dinero crezca y garantice una pensión adecuada a futuro. Hay una disputa ideológica, hay detrás de esto que se enarbola como argumento técnico. Pero estábamos bien hasta ahí. Veremos cómo resuelve la clase política, ¿no es cierto?, esos elementos y de qué manera saca adelante la reforma, porque en uno u otro espectro es un 6% más para el ahorro y el futuro de las personas, ¿no? Sea que se cargue la balanza hacia el 6% todo a la cuenta individual o hacia un sistema mixto donde hay parte de ahorro individual, donde hay un seguro social y donde hay un porcentaje, que es el 1% que propone el gobierno, para equiparar la jubilación de las mujeres con la de los hombres, ¿no? Y Evelyn sale de esa discusión, lo lleva a la arena presidencial, con eso enreda todo el escenario y lo que se vislumbra es que no va a llegar esto a buen puerto en este gobierno, y ya sería con esto casi cero reforma estructural que el gobierno tenía en su génesis para como programa de gobierno. Si es que no se aprueba la reforma de pensiones, hoy día se queda con casi nada. Lo único que le quedaría como flotador es por lo menos aprobar una reforma del sistema político, que es justamente lo que nos tiene entrampado hoy día. Nosotros en el Pulso Ciudadano consultamos a la población por la evaluación de los partidos políticos, y los partidos políticos tienen una aprobación del 10%. Respecto de nuestro sistema político, el 8% aprueba. ¿Por qué? Porque no ve acuerdos, no ve avances. Y una reforma, un sistema político donde se le exige a los partidos tener 5% mínimo de respaldo para constituirse como tales, para evitar las candidaturas independientes, para restringir el discolaje, ¿no? Que alguien que salga electo por un partido político no pueda al cabo de un tiempo, porque se disgustó o tuvo una desaveniencia con su partido, cambiarse de partido o declararse independiente, es lo que se necesita hoy día para poder llegar a acuerdos más amplios. La población lo que quiere es acuerdos amplios, no quiere estas disputas de trincheras. Y Evelyn Matei está volviendo a la trinchera en beneficio propio. Oye, ¿y qué pasa si los senadores, en principio, y veremos si después los diputados, están más cerca del acuerdo que lo que sugiere Matei, o como lo que están más cerca en el tono en que lo anticipa el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que dice que solo falta el ensamblaje, afinar lo último, ya estamos muy cerca, y Matei queda sola en su postura, medio alineada con los republicanos, si la centro-derecha técnica ya está concurriendo al acuerdo? Claro. Ahora, yo creo que el centro aquí de la discusión no está tan en entredicho. O sea, se apruebe la reforma o no, el sistema va a quedar más o menos igual. Estamos hablando de la repartición de un 6%. 6%. ¿Cuánto cambia para nuestra vida? Un 6% para la gente que está en el nivel más bajo y hay un apoyo mayor, ciertamente. Para la gran mayoría de los chilenos es muy marginal lo que va a haber. Es un 60%, pero ¿cuánto? Al final de una vida laboral. Claro, pero o sea, no es nada en lo inmediato, digamos. Sí. Ahora la gente que tiene pensiones ahora, al final de la vida laboral, ya en 40 años más, los que están comenzando, puede que tenga un efecto. Pero ahora la cosa no va a cambiar mucho. El sistema va a mantener, digamos, prácticamente la estructura que tiene. Si es que se aprueba la reforma tal como está, claro, vamos a tener un pilar solidario que va a ser un poco reforzado. Entonces, la gran reforma acá la hizo Bachelet, en realidad, que creó este fondo solidario que para algunos termina siendo como un cáncer ideológico al sistema de AFP, porque ya creas la idea de que hay un sistema de reparto público, como quieres llamarlo, que luego hay que solamente meterle más porcentaje. De a poquito puede ir creciendo. Entonces, finalmente, acá no va a haber una gran transformación. Y creo que si el gobierno llega a un acuerdo, eso no quita que la discusión vaya a continuar en el próximo gobierno. Creo que el tema de pensiones
va a seguir una discusión muy importante, al igual que el sistema de salud. Somos países que no tenemos la capacidad de hacer reformas definitivas. Uno, por la estructura de nuestro sistema político. La cantidad de partidos, con 21 partidos en el Congreso. El próximo gobierno no va a llegar muy lejos tampoco, y esto se va a mantener y no va a poder acordarse una reforma tan definitiva, digamos, a 20 años plazo, que se espera mínimo que un sistema de salud, un sistema de pensiones, logre mantenerse 20 años cuando la pirámide de la población cambia de manera importante. No lo vamos a lograr. Oye, ¿existen las reformas definitivas en alguna parte del mundo? No, pero con en Europa con están todos debatiendo las pensiones. O sea, Umbral. lo que uno ve es que se pone como ejemplo siempre son los sistemas de pensiones mixtos o más públicos o más solidarios de Europa. ¿Están todos debatiendo las pensiones? ¿Están todos debatiendo porque yo creo que no nos enfrentamos de verdad al tema del envejecimiento de la población con la anticipación que requeríamos. Yo creo que ese fue el problema. Y lo que todos te dicen que tienes que aumentar la edad de jubilación, pero mira el costo para Macron, que lo hizo, y lo hizo de una manera que fue bien criticada, y el costo que fue político. O sea, yo creo que Macron empezó a hundirse con eso. Entonces, es algo que en cualquier país es muy costoso y muy difícil de hacer, y que en el fondo es lo que todos los países debiéramos hacer. Ahora, yo creo que... De repente va a cambiar de signo el gobierno en Francia y van a volver a reformarlo en 2 años más, o el año que viene. Sí, y yo creo que el problema también en Chile no es solo el tema de la cantidad de partidos políticos, es el tema de nuestros cambios políticos tan drásticos. O sea, nosotros estamos en el péndulo constante. Cada 4 años. Y claro, entonces al final lo que ocurre es que te cuesta tener como sostenible. O sea, piensen que con Piñera se estaba hablando de un 3-3, ¿ya? Y la izquierda lo rechazó. Ya, ahora yo creo que firmarían eso, pero felices. Y ahora estamos hablando de quizá un 5-1 o un 5-5, 0,5. ¿Ya? Y mañana el péndulo puede ser otro. Entonces yo creo que eso también hace que sean mucho menos sostenibles las reformas, porque efectivamente tenemos cambios políticos muy drásticos en Chile. Piensen en los 2 procesos constituyentes. Pensemos en lo que pasa en todos los países, en que todas las oposiciones son las que están ganando en cada turno. Además, o sea, en Estados Unidos va a cambiar otra vez todo el sistema de salud con Trump. Como se dice, no hay mejor manera de perder el poder que ganar una elección. Entonces yo creo que eso también te complejiza la sostenibilidad, o que estas discusiones realmente sean profundas y te duren unos 20 años. Yo creo que, y ahí hay un problema, y por eso yo creo que esta reforma debiera salir no solo sabiendo que quizás no es la reforma profunda que necesitábamos, o que no se hace cargo de todos los déficits que tenemos, pero yo creo que es porque es una muy buena señal, y yo creo que también genera otro ambiente cuando tú llegas a acuerdos. Y mira la comisión experta que hizo esta propuesta, es súper, o sea, hay visiones súper distintas donde también hay ideología por medio, que a mí me parece totalmente lógico y razonable. O sea, Cecilia Cifuentes, alguien podría decir que es una persona que no es de derecha y que es una persona que incluso ha apoyado a republicanos, etcétera, y así todo ella es capaz de llegar a ciertos acuerdos y a proponer el tema del préstamo con otras personas. Entonces, si estas personas técnicas, en el fondo, lo pueden hacer, y son personas que tienen un corazón político muy fuerte, yo creo que los partidos políticos también debieran hacerlo. Y creo que debieran pensar de verdad en que la sostenibilidad de los partidos políticos se da por esto. Porque hoy en día, no sé, el nuevo partido que estará armando Johannes Kaiser será el nuevo, pero pasado mañana ya va a ser viejo y va a entrar otro por la banda. Entonces los partidos políticos, cuando no muestran esta señal de gobernabilidad para las personas, bueno, se convierten en partidos viejos y que no me sirven, y ese es el otro problema también, que en el fondo no hay lealtad con los partidos, porque los partidos no están generando en las personas esa percepción de que están haciendo algo por ellas y que las representan. Entonces siempre hay uno nuevo, el outsider, que es el que, o los independientes, que son los que me convocan. Pero al final yo creo que el problema de nuestro sistema político va más allá del número de partidos. Y yo creo que esa reforma es compleja de llevar, porque en el fondo le estás pidiendo a los mismos partidos que se autorregulen, claro, y muchos de ellos que se suiciden o que hagan un harakiri. Los partidos grandes tienen que los partidos grandes, pero también quedamos en 10 pero yo tengo dudas que la reforma que está proponiendo realmente sea la solución a los problemas que tenemos. No es la que necesitamos completamente, pero ¿por dónde partimos? Yo creo que primero los 10 partidos que tienen alguna raíz en la población, porque hay otros partidos. Mira, desde el 2013 en adelante se han creado 14 partidos, de los cuales al menos 8 o 9 son solo por divisiones de partidos ya existentes. Entonces, si uno traza en la propuesta que hay, ok, dejemos todo fuera, pero dejemos el umbral de 4%. Con 4% te quedan 10 partidos.
Y esos son partidos que uno dice que tienen una raíz ideológica, que representan ciertos sectores de la sociedad. Partamos tienen un por cierto peso. Tienen un cierto peso. Y después, todo lo que quieras. Si no tienes esos, al menos 10 partidos, no vas a poder lograr mejores condiciones para el financiamiento de los partidos, mejor regulación de la selección de candidatos. Entonces, eso es minimorum, creo yo. Y obvio que no vamos a tener ahora la gran reforma a nada, porque con el desorden que hay en el Parlamento es muy difícil, pero yo partiría por eso. 4% y ordenemos esta cuestión y de ahí comencemos a hacer otras cosas. Sí, de alguna manera cuando desde la politología surgen, o desde sectores políticos también surge la idea de que no, que esto es muy parcial, también hay que meter el tema de los pactos, no, es que también hay que meter el tema de los distritos, en fin, empezamos a complejizar una discusión que entonces... Después, claro, hagámoslo después, primero 4%, después... Claro, vamos paso a paso. El resto. Sí. ¿Qué dicen, Rodrigo? No, yo pienso que es lo que le queda al gobierno. Insisto, veo que la reforma de pensiones, dado las declaraciones de Evelyn Matei, se está cayendo. Ojalá que los partidos hagan honor a su misión de representar los intereses de la ciudadanía y bogar por al menos que este 6% entre al bolsillo futuro de las personas, ¿no? O sea, como sea que entre, ya claramente ya no es la propuesta original con el Seguro Social, pero como sea que entre va a ser un beneficio que hoy día no está. Eso ya es un avance, ¿no? Cerrar el debate de las pensiones hoy es prioritario y está efectivamente en manos del Poder Legislativo. Ojalá que tengan la entereza para sacarlo adelante. Lo veo difícil. Pero si eso no fuese, lo único que le queda a este gobierno y que le resta dentro de todos sus intentos lamentablemente fallidos de reformas estructurales, lo único que se visualiza como logro es el de las 40 horas en el mundo del trabajo. Pero lo único que le queda es la reforma del sistema político. Yo sí confío en que un ordenamiento del sistema político y una delimitación más clara y una especie de forzar los pactos es lo que la ciudadanía espera de la clase política. Más comunión, más acuerdos para poder lograr avances. Hoy día lo que ve son una hiperfragmentación del sistema político donde hay múltiples intereses representados que no comulgan unos con otros, que no ceden espacio y la población lo que está justamente buscando es pactos. Fijar en el 4, en el 5% la exigencia para la conformación de un partido es un primer paso. Ya, están de acuerdo en eso. Oye, hay un escenario que uno podría visualizar que tal vez no hemos comentado. El hecho de que se consiga la reforma de las pensiones, que estén los votos, que se logre dibujar una figura más o menos como la que ha venido insinuando el ministro de Hacienda y algunos de los actores en el debate, en el Senado, en la Comisión Técnica, que se afine el ensamblaje que decía el ministro y salga la reforma. Y sí o sí esa reforma, como tú decías, Daniel, antes, va a ser parcial y menor, y tú también lo apuntabas, Rodrigo, sobre todo para los pensionados actuales. Escenario del curso del año, cuando empiece a quedar claro entonces cuál va a ser el aumento para los pensionados actuales y venga una gran frustración. ¿No se estará poniendo Matei en ese escenario y en que la izquierda le busque pasar la cuenta a la contienda presidencial? Como ya insinúa la izquierda que lo va a hacer a partir, por ejemplo, del volanteo, medio frustrado la semana pasada, pero intento al fin de poner ahí en la calle también la reivindicación de las pensiones. Yo creo que eso puede ser una lectura de una estrategia. Y sí, puede pasar. Ok, se aprobó la reforma. Claro. Acto seguido, ¿cuánto mejora su pensión? Claro, ¿qué viene después? Pero ya hemos tenido con otras reformas, con otras medidas. Entonces, yo creo que de parte del gobierno también tiene que haber una comunicación clara, es decir, moderar las expectativas de esto. Aquí exacto. Modelo ISAPRE, por ejemplo, ya viene una solución para el pago de la deuda. Y ahí está el pago de la deuda. Yo entiendo que la Comisión Técnica por eso hizo los supuestos. Claro. Y por eso hace todo ese trabajo en estos supuestos, porque quería como poner números concretos y dar como realidad un poco o aterrizaje a lo que se estaba proponiendo para que no hayan expectativas frustradas. Y yo creo que eso es clave. Yo creo que la comunicación en el fondo tiene que ser muy fina y acá efectivamente si es que hay un acuerdo, es un acuerdo de todos y después no puede ser que la reforma sea huérfana, pues como pasó con ISAPRES, que nadie se hizo cargo de la guagua, pues todos apuntaron al frente y la guagua no era de nadie. La moderación en el resultado, ¿cómo se comunica el resultado? Si el gobierno quiere comunicarlo como un gran triunfo, va a tener por de vuelta que
mire, este es el resultado, así va a mejorar su pensión. Y eso se puede venir de vuelta. Entonces, ojo con eso. Cómo se comunica esto, como no va a ser un gran triunfo, porque está lejos de lo que el programa de gobierno pensaba de cómo debe ser. Entonces, esto es lo que se puede ahora, es una reforma mínima. Y estamos hablando de eso, después del fracaso de 2 procesos constituyentes, todas son reformitas para poder llegar a consensuar algo un poco mejor. Pero para eso, primero, arreglemos el Congreso. O sea, ¿esa tiene que ser en el fondo el foco que debería tener el gobierno durante este último año? Creo que tiene que jugársela por eso. Por allá. Incluso si le beneficia al gobierno que venga y que... Del color que sea. Del color que sea, hay que pensar. Esa es la decisión patriótica, digamos. Hay que ahora, y dentro de esa reforma... Incluso pensando egoístamente que a la vuelta de 4 brevísimos años otra vez se puede estar en el Claro, poder. es que pensaba en eso mismo. La reforma del sistema político tendría que ser solamente el tema de la fragmentación en el Congreso, por ejemplo, lo que decías tú de los partidos, o más, como por ejemplo, la duración de los gobiernos. Yo creo que hay que partir por algo. Y primero, ordenar la cantidad de partidos que se queden. Primero el Congreso. Primero el Congreso, eso, y muy modestamente. Tampoco es un gran triunfo. Hicimos la gran reforma Además, política. tampoco es inmediato. No, tampoco es inmediato, porque va a tener que postergarse para las otras elecciones. Entonces, aquí es donde yo le sugeriría a los políticos de todos los sectores moderación en cómo, tengan la conciencia que están en una crisis de credibilidad tan profunda que lo que digan va a ser mal interpretado, lo que digan nadie les va a creer. Entonces, moderación en lo que digan. Hay que hacer reformas por el bien del país. ¿Perjudica a algún sector? Va a tener que reorganizarse. Con 1% no estamos representando a un gran sector de la población. Oiga, con más del 90% de desconfianza hacia los partidos políticos, ¿alguien cree verdaderamente que si desaparece un partido de 3%, los electores lo van a lamentar demasiado y no van a ver que hay posibilidad de tener representantes en un partido de 4 o 5%? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Sí, pero yo creo que las elecciones siguen abiertas. Sí. Entonces, yo creo que también pensando en eso, si incluso lo quieres pensar egoístamente, bueno, si las elecciones siguen abiertas y todavía tienes una chance, más te conviene tener un sistema que te garantice un poquito más de gobernabilidad que lo que tuviste ahora. Por supuesto. Sí. Tampoco es una sola elección, son distintas elecciones. Entonces, si pierdes en una, puedes tener un mejor resultado en otra y puedes consolidar tu sector político. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los republicanos, una lectura más o menos compartida a estas alturas es que ellos no están peleando necesariamente por el poder, sino por la consolidación de su propuesta y de su sector. Porque no realistamente Kast ni Kaiser aspirarían a ser el próximo presidente. Ahora, pero sí aspiran a tener una incidencia. La atención, eligieron a más de 200 concejales. ¿No es claro, cierto? ahí está la pelea. De 15 a 200, crecieron 1800%. Y esa es su base territorial para desarrollar su propuesta a largo plazo. A más largo plazo. Pero lo que decía Daniel, claro, hablando de la moderación y este llamado a la moderación, los republicanos no sé si han sido el ejemplo de moderación y han tenido ese aumento. Por supuesto, porque son pequeños por el momento, están creciendo, entonces necesitan ser estridentes. Claro, ¿por qué? No moderados. Porque los medios de comunicación y son el outsider, además. Y van a la miel. De alguna manera está llamando a ese electorado disidente que son hoy día los republicanos, que están distanciándose, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, y por eso está presidencializando el tema de la reforma de pensiones, ¿no? Porque quiere de alguna manera hacerle un guiño a esta facción republicana que no quiere que se lleve adelante esta reforma, primero, y segundo, si va a ceder algo, no va a ceder más que el 6% vaya íntegramente a cuentas individuales. Claro, y si partes de lo que tú dices, Rodrigo, de los resultados en concejales y en consejeros también, en cores, de repente hay una apuesta ahí a las parlamentarias que es más importante para el tema de la mayoría del próximo gobierno. Es un proceso de más largo aliento. Sí, pero a los republicanos tampoco les fue lo bien que esperaba. No en las principales. Tampoco las principales no, pero uno podría decir que no le fue mal. Toda base de concejales son los segundos. En concejales les dan la territorialidad a los partidos, los concejales. 13, y eso lo lograron. 14%. Eso lo lograron. Ahí hay que decir que ganó la centro-derecha, sí, pues RN sobre todo, los concejales. RN primero. RN tiene 15, Republicano tiene 13, la UDI tiene 10, Frente Amplio tiene 7. Pero a lo que voy es que al final yo creo que sí esperaban mejor resultado y yo creo que sí estaban esperando posicionar a Kast como presidenciable.
pero creo que están viendo que se les aleja, y eso es porque efectivamente después del segundo proceso constitucional y ya llevan más tiempo en el poder y se empiezan a desgastar como todos. En el fondo, hoy en día lo que gana un poco es el nuevo, el outsider, y los independientes, que son un 30%. Los independientes son una fuerza política completa y eso es muy complejo. Entonces yo creo que finalmente, y yo creo que un poco lo que Evelyn Matei hace, yo creo, es como en la misma derecha no hay acuerdo sobre esto. En el mismo Chile Vamos hay voces distintas, hay voces que quieren llegar a acuerdo y voces que no están de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia. Yo creo que ella está un poco ahí como el jamón del sándwich, como dando un poco de ganar tiempo y ver cómo soluciona este entuerto y que salgan todos más unidos y no que se vean en el fondo como divididos o debilitados. Yo creo que eso también es un punto. El tema de los independientes es clave, ese 30% que se declara independiente para no adscribirse al mundo político, a un color político, ¿no? Hacen trampa en el solitario, porque en definitiva lo que están queriendo hacer es desmarcarse de lo que son los políticos tradicionales. ¿Se acuerdan de ese dicho? Yo no soy político tradicional, hoy día soy independiente, y de ahí, por eso, y vuelvo al tema de la reforma. Soy el suegro del Cati Barriga. Sí, la reforma del sistema político, de que ese independiente no puede ser tal, tiene que adscribir a un conjunto de ideas y a una denominación de partido. No puede ser que vaya independiente por la vida. Nadie es independiente en esta vida. Todos tenemos una visión de vida, una visión. Siempre hay algo, dices tú. Y tenemos que compartirla, ¿no es cierto?, para ver si tenemos adherentes, ¿no?, a esas ideas. Rodrigo de la Riva, Daniel Grimaldi, María Jara Quemada, hoy día aquí en País ADN. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día lunes. Muchas gracias. Que tengan ustedes. una excelente. Gracias, Mauricio, también. Te liberamos. Ha sido un gusto. Te liberamos. Tú sola con País El ADN. viejo Pascuero nos traiga buenas reformas. Eso, buena. Estaría bueno, que el gobierno yo creo que lo tiene en su lista para el viejito. De acuerdo, sí, buenas reformas sería demasiado pedir. Acuerdos. Amistad cívica, yo pido amistad cívica. Podríamos hacer la lista del viejito Pascuero del gobierno, sería interesante. Sí. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con los temas del Chile de hoy. País ADN.